Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Ingeniería Civil con Joe, el canal de los ingenieros civiles. Vamos a comenzar con la parte de los temas de geotecnia y para la sesión 1 vamos a hablar acerca de la distribución de esfuerzos en masa de suelo. Lo que vamos a ver particularmente en esta parte y en estos temas correspondientes a geotecnia en el caso de la distribución de esfuerzos van a ser debidos a el tipo de cimientos, en este caso los que se tengan. Ya podemos identificar que sean columnas, que sean pilotes, pilas. Esto lo podemos hablar o enfocar de una manera como carga concentrada. Vamos a manejar para este tema tres tipos de cargas. La primera va a ser la carga concentrada. En este caso la carga concentrada la vamos a identificar como alguna columna, alguna pila o diferentes tipos de cimientos. Para el caso de carga concentrada vamos a estar manejando una ecuación que se le conoce como el de delta sigma, que va a ser el esfuerzo en Z y este va a ser igual a la carga sobre la profundidad del esfuerzo. Y vamos a multiplicarlo por un valor de influencia. Estos valores de influencias van a depender del tipo de carga que tengamos. Vamos ahorita a ver otros dos tipos de cargas y nos vamos a dar cuenta de en qué radica esta diferencia. Para el caso de la IZ para carga concentrada, vamos a identificar una IZ que va a estar correspondida por esta fórmula, donde la distancia, en este caso a la cual se va a realizar el esfuerzo, esta distancia R la vamos a identificar mediante un plano que esté en vista de planta. Y la Z pues va a seguir siendo el valor de la profundidad del esfuerzo. Ahora vamos a pasar con la carga lineal. La carga lineal es la segunda parte o el segundo tipo de cimiento que se puede tener. Para carga lineal pueden entrar lo que son muros, zapatas corridas o corrida perimetral, etcétera. Entonces, para carga lineal, la distribución en este caso de esfuerzos va a estar definida como el delta z, el delta sigma, que va a ser igual a la carga sobre la profundidad, en este caso del esfuerzo, y el iz, que este va a ser el valor de influencia. Pero ahora este no lo vamos a sacar con la fórmula anterior. La fórmula anterior solo aplica para cargas concentradas. Para el caso de la carga lineal, vamos a identificar el valor de influencia mediante unas gráficas, que son conocidas como gráficas de Fadum. Van a estar definidos por una variable m y una variable n. Estas van a estar en función de la profundidad del esfuerzo, pero ya lo veremos más adelante con ejercicios. Y finalmente la última carga o el último tipo de cimentación es la carga distribuida. Esta puede ser la losa de cimentación, es decir, va a ser lo que viene siendo el nivel de desplante y va a tener el dimensionamiento del terreno. En este caso vamos a conocerlo como losa de cimentación. Y para el caso de la losa de cimentación va a ser el delta sigma igual a la fuerza, perdón, en este caso a la presión o el esfuerzo, y va a estar multiplicado por el valor de influencia. Este valor de influencia también vamos a sacar unas gráficas de Fadum y vamos a ver la diferencia entre la gráfica de Fadum para carga lineal y para carga distribuida. Hay un pequeño comentario que quiero agregar a esto, es que vamos a darnos cuenta cuando nosotros analicemos ya sea una carga lineal o una carga distribuida, que vamos a necesitar estos valores de m y n. Estos los vamos a sacar mediante los valores que vienen siendo de distancias sobre la profundidad de la que se va a dar lo que viene siendo el esfuerzo. Y vamos a ver algo muy curioso. Cuando nosotros estamos trabajando con carga lineal, estos valores de m y n son estáticos, no podemos cambiarlos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una carga distribuida? Cuando tenemos una carga distribuida, el valor de m y n pueden ser intercambiables. Esto se hace con la finalidad de que
cuando nosotros estemos analizando esta gráfica para obtener estos valores de influencia, vamos a darnos cuenta que en algunos valores va a ser un poco difícil encontrar el dicho valor que nos corresponde, porque vamos a ver que la gráfica que vamos a estar analizando va a tener va a estar dada en escala logarítmica. Esto va a dificultar posiblemente la lectura de algunos de los valores, pero lo vamos a ver igual más adelante con ejercicios. Entonces, en pocas palabras, lo que vamos a analizar en esta sesión 1 y en este tema en particular de la distribución de los esfuerzos es cómo es el esfuerzo o cómo va cambiando el esfuerzo a diferentes profundidades. Vamos a ver cuáles son las profundidades críticas para analizar estos esfuerzos y realizar cuál es el esfuerzo, la presión que se ejerce en el suelo cuando nosotros tenemos una cimentación, ya sea de carga concentrada, carga lineal y distribuida. Entonces, eso va a ser lo que principalmente vamos a determinar. Ahora, para explicar un poquito más a detalle esto, vamos a estar haciendo lo que siempre hemos venido haciendo. Vamos a realizar ejercicios. Estos ejercicios los voy a realizar de la manera más explícita que puedan entenderlos ustedes, para que en sus exámenes, sus tareas, se les sea un poco más fácil entender este tipo de temas. Estos temas ya son más enfocados a lo que viene siendo al área de ingeniería civil, la parte de la geotecnia. Entonces vamos a comenzar. Ok, entonces nos dice el ejercicio, ya pasando a la parte del problema, nos dice lo siguiente: calcular los esfuerzos que provocan las zapatas aisladas y la corrida perimetral en los puntos A y C. En este caso van a ser los puntos más críticos del perfil estratigráfico. Ok, entonces el perfil estratigráfico que es el que se nos muestra a continuación. Podemos ver que tenemos una dimensión, en este caso todo esto es lo que se excavó y es donde se va a colocar la losa de cimentación. La losa de cimentación o el conjunto de losas de cimentaciones, o vaya, toda la cimentación va a ser de esta distancia de largo, que son estos mismos 30 metros que tenemos acá. Estos 30 son estos metros de acá. Esto es lo que corresponde a la parte de lo que se excavó para poder poner la cimentación o el sistema de cimentación. Podemos ver que en el perfil de 10 metros, en el primer estrato tenemos un GS, es una arena. Y si nos vamos más abajo vamos a tener una arcilla, el CH es una arcilla. Este va a estar a 25 metros después del primer perfil estratigráfico. A partir de aquí son 25 metros. Luego enseguida nos dicen que tenemos un nivel de aguas freáticas, que este está a 8 metros. Y nos dicen que el nivel de desplante o el valor o esta distancia es de 3 metros. Nos dan los pesos específicos de la masa y nos dan los saturados, porque recordemos que cuando tenemos un nivel de aguas freáticas vamos a tener un peso específico saturado. Y finalmente nos dicen que ya a partir del siguiente perfil donde se encuentra la arcilla ya tenemos otro peso específico, pero en este caso sigue siendo saturado porque recordemos que el NAF se encuentra arriba. Ahora, pasando a la parte de lo que viene siendo la cimentación y cómo va a estar determinada la cimentación, vamos a identificar cuáles son los tipos de cimentación que tenemos. A nosotros nos dice el problema que vamos a calcular los esfuerzos que provocan las zapatas aisladas. Es decir, las zapatas aisladas son todas estas. Es una, son dos, son 3, 4, 5 y 6. En total tenemos 6 zapatas. Estas son aisladas. Después nos dice el problema que tenemos que calcular también el esfuerzo que provoca la corrida perimetral. En este caso la corrida perimetral va a ser toda esta de aquí. Todo esto va a ser la corrida perimetral. Entonces la finalidad de este problema es determinar
qué tipo de sistema de cimentación es el que más nos conviene para este tipo de suelo. Ya sea que nuestra primera opción sea la corrida perimetral, después vamos a analizar lo que va a ser la zapata, en este caso las zapatas aisladas, y si no fuera el caso que ninguna de estas dos nos sirven, tendríamos que proponer realizar una losa de cimentación para sustituirla por estas dos que tenemos aquí. Pero vamos a ir poco a poco para entender prácticamente lo que significa cada una de estas cosas. Entonces, nuestra corrida perimetral pues es la que acabamos de identificar, que es toda esta que está aquí envuelta en el terreno. Nos damos cuenta que el terreno es de 30 metros por 22.5 metros. Después nos dicen que la contribución de cada una de las zapatas es de 600 toneladas. Es decir, cada una de estas zapatas tiene una carga de 600 toneladas. Y después nos dicen que para la corrida perimetral le corresponde una carga de 40 toneladas metro. Entonces, para cada zapata le corresponde 600 toneladas. Para la corrida perimetral le corresponde 40 toneladas sobre metro lineal. Entonces, estos son todos los datos que tenemos. Ahora lo que nos falta es identificar el tipo de cimiento que vamos a trabajar. En este caso son dos, pero para este video vamos a hablar solamente de lo que va a contribuir las zapatas aisladas. En este caso vamos a identificar que las zapatas aisladas van a pertenecer a la carga concentrada. Entonces, para las zapatas aisladas vamos a manejar la fórmula de el delta sigma, que este va a ser igual a en este caso la P, que va a ser la carga, entre la profundidad del esfuerzo por el valor de influencia. ¿Ok? Entonces vamos a copiar esta fórmula. Esta es la que vamos a ocupar. Y para este video vamos a analizar únicamente la de las zapatas aisladas. Para el siguiente video vamos a analizar la de la corrida perimetral. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con la solución de este problema. Como primera parte de la solución del problema, vamos a calcular la contribución de las cargas que van a contener cada una de los sistemas de cimentación. Entonces, el primer paso es calcular la contribución de estas cargas. Entonces, lo siguiente que hay que realizar es calcular la presión de alivio. La presión de alivio. La presión de alivio se hace siempre y cuando nosotros tengamos nivel de desplante. Si por alguna razón este problema nos dijera que en el perfil estratigráfico no tuviéramos ningún nivel de desplante, es decir, que nuestro sistema de cimentación esté justamente aquí, en donde está la línea punteada, no hay necesidad de calcular una presión de alivio. Pero como si tenemos una excavación de 3 metros de profundidad, es necesario calcular la presión de alivio. Y la presión de alivio la vamos a identificar como P0, que va a ser igual al DF. El DF se le va a conocer como el valor del nivel de desplante. Después vamos a identificar al gamma m, que va a ser el de la muestra, y en este caso va a ser el de 1.9 toneladas sobre metro cúbico. Entonces vamos a sustituir estos valores en esta ecuación. Entonces ahora vamos a identificar cuál es nuestro valor de DF. Dijimos que el DF es el valor del nivel de desplante. Para el caso del problema nos dicen que el nivel de desplante está a 3 metros de profundidad. Es decir, este valor de aquí es igual a 3 metros, que es el que le corresponde a esta parte de acá. Entonces vamos a sustituir estos valores
y tenemos que el nivel de desplante son 3 metros. Y después nos dice que en este caso lo que viene siendo el gamma m vienen a ser los 1.9 toneladas sobre metro cúbico. Entonces, ¿esto a qué es igual? Si multiplicamos 3 por 1.9 nos da un valor de 5.7 toneladas sobre metro cuadrado. Entonces, este vendría a ser nuestra presión de alivio. Ahora, la siguiente parte que hay que calcular es la carga de la zapata en toneladas. Para calcular la carga de la zapata en toneladas vamos a definirla como W, que en este caso vamos a calcularla como la P0 por el área. En este caso el área va a ser la que va a tener la losa de cimentación. Es decir, vamos a multiplicar el P0, que vienen siendo los 5.7 toneladas sobre metro cuadrado, por el área de la losa de cimentación. En este caso vamos a considerar el área del terreno. Es decir, el área del terreno la vamos a encontrar con el perfil que nos dan acá. En este caso, con el perfil y con ayuda de la planta. En este caso, tenemos que la base es de 30 metros por 22.5 metros. Entonces, el área de este terreno va a estar denotada como nuestros 30 metros de base por los 22.5 metros de altura. Esto nos da un valor de aproximadamente 3.840 toneladas. Listo. Una vez que ya encontramos este valor de W, vamos a encontrar ahora la carga total de las zapatas. Es decir, vamos a denotar una W', que esta va a ser igual a la W anterior que calculamos entre el número de sistemas de cimentación. Es decir, el número total de sistemas que tenemos son 2. ¿Por qué? Porque nos dicen que tenemos nuestro primer sistema, que es este, que es carga concentrada, y el segundo sistema, que es carga lineal. ¿Ok? Entonces vamos a dividir el valor de W entre el 2, en este caso 2, por el número de sistemas que tenemos. Sustituyendo nos queda que son 3.840 toneladas entre 2. Esto nos da un valor de 1.920 toneladas. Una vez que calculamos la carga total de zapatas en toneladas, vamos a ver cuál es, en este caso, el número total de zapatas, y vamos a sacar ahora la carga total de todas las zapatas que tenemos. En este caso son 6 zapatas. Lo que tenemos acá nos dice que son 6 zapatas. Zapata 1, zapata 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces sustituimos y colocamos que tenemos 6 zapatas. Entonces ahora, para calcular la carga total de estas 6 zapatas, vamos a colocar que va a ser la W', que va a ser el 1920, entre el número total de zapatas, que son 6. Entonces, cada zapata va a tener como carga un valor de 320 toneladas. Ahora, cuando ya calculamos este valor, es necesario encontrar una contribución que va a ejercer cada zapata. Esto lo estamos haciendo porque teníamos presión de alivio arriba. Entonces, al tener presión de alivio, tenemos que calcular una nueva contribución de las zapatas, porque hay que quitar toda esa presión que está en la parte de arriba. Para eso vamos a calcular ahora la contribución de las zapatas.
para esta contribución vamos a denotar una WB'. Esta va a ser igual a 600 toneladas menos la carga de las 6 zapatas. Es decir, vamos a sacar la contribución ahora de las zapatas, pero vamos a considerar quitar lo que viene siendo la carga que tiene cada una de estas zapatas a la que nos están dando en el problema. En este caso, los 600 toneladas es el valor que teníamos acá arriba, que es este de acá. Entonces, vamos a quitarle a esas 600 el valor que acabamos de considerar acá, que son 320 toneladas. Entonces, 600 toneladas menos 320 toneladas, esto nos da un valor de 280 toneladas. Y este valor va a pasar a ser ahora el que vamos a sustituir por este 600. Entonces ahora aquí ya no va a ser 600, va a ser 280 toneladas. Ahora, ya que calculamos la de las zapatas, podemos calcular de una vez la de la corrida perimetral. Pero esto lo vamos a dejar para el siguiente video, porque es donde vamos a analizar esta segunda parte, que es el segundo sistema de cimentación. Ahora, una vez que ya consideramos el valor que vamos a ocupar, incluso voy a quitar esto. Una vez que ya encontramos el valor que vamos a considerar, nosotros lo que vamos a hacer ahora es pasar a la siguiente parte. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, en pocas palabras, es encontrar los esfuerzos que van a sentir cada una de estas distancias en el perfil estratigráfico. Vamos a encontrar qué es lo que va a sentir de aquí a esta parte de acá, lo que va a sentir la parte de arriba hasta la mitad de lo que viene siendo el perfil de las arcillas, y lo que va a sentir la parte del terreno del nivel de desplante hasta la parte de hasta abajo. Entonces, las famosas zetas de la ecuación que nos dice que para carga concentrada es un delta sigma, estas famosas zetas van a ser los valores que vamos a tener acá. Yo les puedo decir dos cosas. La primera es que para resolver estos problemas siempre es importante calcular los esfuerzos en la parte de las arcillas, porque aquí es donde se concentra la parte más crítica de los perfiles estratigráficos. En este caso vamos a tener una arcilla en una profundidad aproximadamente de aquí a acá, que son 25 metros. Si consideramos que acá arriba teníamos 10 metros, vamos a tener que a partir de 10 metros vamos a tener la muestra de suelo que van a ser arcillas. Entonces, la parte más crítica que se debe analizar siempre en las arcillas es al centro. Este es el punto crítico. Y si se pueden dar cuenta, este punto crítico corresponde con esta z igual a 2. Entonces, la z igual a 2 es el punto más crítico para este problema. Pero podemos adicionar otras dos zetas, que es la siguiente parte. La segunda z que podemos considerar es la que está aquí, y la última z es la que está aquí. Que aunque ustedes analicen ya sea la 2, la z2, con eso es más que suficiente. Pero si ustedes se quieren ir un poquito más a ver cuál es el comportamiento de estos esfuerzos en diferentes profundidades, pueden analizar la profundidad Z1 y la profundidad Z3. Entonces, para calcular estas profundidades, vamos a fijarnos en lo que tenemos acá. Nosotros de aquí a acá
tenemos 3 metros, porque esto es lo que corresponde al nivel de desplante. Entonces, si yo quiero conocer este valor de Z1, yo también conozco cuál es la profundidad del primer perfil estratigráfico, que son 10 metros. Entonces, si yo a 10 metros le quito 3 metros, me voy a quedar con 7 metros. Entonces, la Z1 corresponde en 7 metros. Ahora, para la Z2, yo conozco que de aquí a acá son 12.5 metros. Pero también yo conozco que de aquí a acá son 10 metros. Porque este punto de aquí que vamos a analizar está justo a la mitad de las arcillas. Y recordemos que esto mide 25 metros de profundidad. La mitad son 12.5. Entonces, si yo hago la suma de estos dos, que son 22.5, y ahora a esos 22.5 le resto el nivel de desplante, porque es el que ya no me sirve, me quedo únicamente con esta altura, que son la Z2. Entonces 22.5 menos 3 me quedan 19.5 metros, que es el que está aquí. Y finalmente para el Z3, yo conozco que toda esta de aquí a acá mide 35 metros. Y lo que yo quiero considerar solamente es el valor de Z3. Para ello únicamente voy a considerar los 35 metros y le voy a quitar el nivel de desplante. Me queda que son 32 metros para Z3. Entonces, una vez que ya encontramos estos valores, ahora sí podemos pasar a la siguiente parte del problema, que en este caso van a ser las distancias. Recuerden que en la fórmula que tenemos acá, nos piden encontrar estas famosas zetas. Esas son las que nos interesan ahora. Perdón, las zetas las vamos a ocupar, son estas de acá. Ahora, las distancias, que es la parte en la que vamos a seguir, es cuáles son estas distancias en las que yo voy a considerar la cual es donde va a estar aplicado el esfuerzo que a mí me interesa saber. Para este caso, vamos a identificar que para la parte del esfuerzo que está aquí, en este caso este valor de acá, tenemos un esfuerzo A. Nosotros queremos saber cómo es el comportamiento de los esfuerzos en este punto. Para ello necesitamos las famosas R's. ¿Pero para qué necesitamos las R's? Si recuerdan, nosotros teníamos una ecuación en la parte de acá arriba, la cual nos permitía encontrar cuál era el valor de influencia. Entonces, necesitamos calcular como tal los valores que ya tenemos. Es la P, las Z ya las conocemos, pero ahora nos faltan estas IZ. ¿Estas cómo las vamos a calcular? Bueno, para calcularlas vamos a ocupar esta expresión. Podemos ver que las variables que tenemos únicamente son R y Z. Nosotros conocemos las diferentes Z. Tenemos una primera Z que es de 7 metros. Tenemos una Z2 que es de 19.5 metros. Y tenemos una Z3 que es de 32 metros. Ahora, a cada una de estas les va a corresponder una R. O estas R's van a estar perteneciendo a cada uno de estos valores. Es decir, vamos a considerar ahora cuáles son estas R's que tenemos que considerar. Las R's dijimos que son las distancias a la cual se va a realizar el esfuerzo. Entonces, si nosotros estamos revisando la contribución de las zapatas,
va a ser necesario encontrar cuál es esta distancia que hay de aquí de la zapata al esfuerzo. Podemos ver que en las líneas azules nos están mostrando las distancias que tenemos que considerar. Entonces, nosotros tendríamos una distancia de aquí a acá y aquí formaríamos un triángulo. Entonces, ¿de qué nos podemos dar cuenta? De que todas las líneas diagonales a simple vista son la misma distancia. Voy a colocar de verde las que son iguales, que serían estas 4, y de azul de morado voy a colocar las que son de misma distancia. En este caso estas dos son misma distancia. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Si nosotros nos nombramos a estas como R1, RA1, decimos que esta es RA2, RA3 y RA4, son las diagonales. Podemos decir que la condición nos dice que la RA1, RA2, RA3 y RA4 es la misma distancia. Y esta distancia la vamos a denominar como H1. Ahora, para la RA5 y la RA6 vamos a considerarlas como las que son iguales. Entonces, para este caso, estas dos van a ser igual a H2. Ahora, para calcular estas distancias H1 y H2, vamos a hacer uso de este triángulo. Si bien nosotros sabemos que esto mide 30 metros, es lo que mide de base. Ahora nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 espacios. Si nosotros dividimos este 30 entre 4, nos queda que cada uno de estos espacios mide 7.5 metros. Y ahora vamos a considerar que para el lado que tenemos, el lado largo, son 22.5 metros. Aquí tenemos 1, 2, 3 espacios. Entonces, nosotros vamos a tener, para este caso en particular, como el punto A está justo a la mitad, aquí tendríamos una distancia de 22.5 entre 2. Aquí tendríamos la mitad también. Entonces, para esta altura que tenemos aquí, va a corresponder a estos 3.75 metros. Es la distancia que nosotros vamos a considerar. Entonces, la H2, pues ya la encontramos. Es la distancia que hay de aquí a acá, que son los 3.75 metros. Entonces, ya encontramos la H2. Ahora, para la H1, vamos a vaciar la información que tenemos. Nos dice que de aquí a acá son estos 7.5 y de alto mide 3.75, es lo que tenemos aquí. Entonces, para calcular esta H1 es suficiente con realizar el teorema de Pitágoras, donde vamos a colocar el 3.75 al cuadrado más el 7.5 al cuadrado. Y esta distancia nos da un valor aproximadamente de 3.75 al cuadrado .38 metros. Entonces ya encontramos nuestra H1 y nuestra H2. Ahora vamos a calcular el valor de IZ para el caso del esfuerzo en A. Entonces, para el esfuerzo en A vamos a ocupar estas dos H's. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes R's, es decir, dos R's que son para la parte de las diagonales y la otra R es para la parte de estas distancias.
Entonces vamos a calcular el IZ para cada uno de estos. ¿Cómo lo calcularíamos? Bueno, tendríamos 3 sobre 2pi por 1 más. Y aquí vamos a sustituir la primera R. La primera R, la que vamos a poner, va a ser la de 8.38. Esto va a pasar a ser R. Al igual que esta va a pasar a ser R. Entonces tendríamos aquí 8.38 sobre Z. Z1 es el valor que vamos a tener aquí, que son 7 metros. Entonces, todo esto lo vamos a elevar al cuadrado y todo esto va a ser a las 5 medios. Entonces, si sacamos este valor, tendríamos 3 sobre 2pi por 1 entre 1 más 8.38 entre 7, esto al cuadrado, y todo esto nos va a las 5 medios. Y esto nos da un valor de 0.051. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es sacar cada uno de estos valores de IZ, que en este caso tendríamos que calcular un IZ que va a ser de 3 sobre 2pi sobre 1 más. Y aquí ahora tendríamos lo mismo. 8.38, perdón, sería el valor de IZ de la R del otro valor, que serían 3.75 entre 7. Esto nos da un valor aproximadamente de 0.254. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar los valores de influencia para cada una de estas zetas. Nosotros ya encontramos el valor de influencia para Z1. Tendríamos que encontrar los de Z2 y los de Z3. Lo único que va a cambiar van a ser estos valores de acá abajo. Es decir, en los cálculos de Z2 tendríamos, en vez de 7, tendríamos un 19.5, y en el cálculo de Z3 tendríamos un 32 en vez de un 7 y un 7 acá. Entonces, una vez que nosotros encontramos estos valores, ahora sí podemos encontrar los esfuerzos que van a estar en el punto a diferentes profundidades. Y para eso vamos a vaciar nuestros resultados en una tabla como esta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos identificando que tenemos el punto A. Es el punto donde queremos sacar nuestro esfuerzo. Pero ¿qué tenemos en la tabla? Tenemos el número de columnas. Habíamos considerado que, incluso le vamos a poner nombre, que esta es la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nosotros consideramos que la columna 1, 3, 4 y 6 tienen misma distancia. Incluso vamos a poner tienen misma R. Ahora, 2 y 5 tienen la misma R. Entonces, en la tabla estamos considerando que el número de columnas, en este caso va para 2, vamos a colocarle que van a ser estas dos, la 2 y la 5. Y para las otras 4 columnas van a ser la 1, la 3, la 4 y la 6. Entonces, en cada uno de los apartados vamos a tener 2, 4, 2, 4, 2, 4. Ahora, en la siguiente columna vamos a trabajar las diferentes zetas que estamos usando.
Las zetas es de 7, de 19.5 y de 32. Ahora las R son las que calculamos ahorita. Dijimos que para dos columnas, es decir, 2 y 5, tienen la misma R. Esta R corresponde a este valor de 3.75, que es este de acá. El de 2 y 5. Ahora, el valor de R que tenemos aquí de 8.38 es para 1, 3, 4 y 6, que para este caso es 8.38, y este es mismo 8.38 que tenemos aquí. Y ahora, el IZ, como pueden darse cuenta, nosotros calculamos un IZ para un Z de 7 metros y nos dio un 0.51. Si lo dejamos a un decimal nos queda así. Pero aquí tendríamos un 9, entonces aproximadamente tendríamos un 0.520. Entonces vamos a considerar aquí un 0.0520. Y para la parte de los 3.75 es el 0.254. Entonces, como pueden darse cuenta, pues en todas las columnas, que son la 1, la 2, vamos a tener lo mismo. Las zetas pues van a ser dos valores de zetas para las diferentes profundidades, y se ponen 2 porque hay diferentes R's. Al tener diferentes R's vamos a tener diferentes IZs. Por lo tanto, podemos observar que todas las IZs son completamente diferentes. Aquí calculamos la contribución o el valor de influencia con una Z de 19.5, ya no de 7, y ahora va a pasar a ser el 0.436, y si se pueden dar cuenta, entre mayor es la Z, mayor va siendo el valor de influencia. El valor de influencia para una Z de 7 metros es de 0.2. Para una Z de 19.5 es de 0.43. Y para una Z de 32 metros, el IZ es de 0.4. Es decir, va aumentando considerablemente. Lo mismo pasa con el IZ, pero ahora con el radio mayor. Es decir, pasamos de un 0.05 a un 0.3 y después pasamos a un 0.4. Es decir, entre más vamos avanzando hacia abajo, el esfuerzo se vuelve más crítico. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando ya nosotros tenemos estos tres valores, que es la P habíamos dicho que era el valor que habíamos considerado para la parte de los 280 toneladas. Entonces, para calcular estos esfuerzos, hicimos delta sigma igual a ser 280 toneladas entre Z son 7 al cuadrado, tendríamos metros cuadrados, por el IZ. El IZ aquí es de 0.254. Entonces, si nosotros hacemos esta operación, nos daría un valor de 1.45. 1 toneladas sobre metro cuadrado. Podemos darnos cuenta que las unidades son correctas. Pero ahora, ¿de dónde sale este 2.9? Bueno, este 2.9 sale de multiplicar este valor que nosotros obtuvimos aquí de 1.45 por el número de columnas. En este caso el número de columnas son 2. Si nosotros multiplicamos 1.45 por 2, nos da un valor de 2.9. Y es este 2.9 que tenemos aquí. Entonces, ahora, para calcular el otro delta sigma, va a ser lo mismo. Vamos a considerar
multiplicar la P sobre la Z y el valor de influencia es el que va a cambiar. Y con eso obtenemos, para el siguiente caso, tendríamos un delta sigma de 280 toneladas entre los 7 metros cuadrados por el valor de 0.052. Ahora, esto nos da un valor de 0.29, que es el valor que tenemos aquí. Y si nosotros lo multiplicamos por 4, nos va a dar el valor que tenemos aquí, que es de 1.19. Entonces, ahora la suma para la profundidad Z de 7 metros, en este caso de los esfuerzos, le corresponde un 4.09. Es decir, es mucho más grande la contribución de los esfuerzos en la parte de arriba a la parte de abajo. Y esta sería la solución para este problema de distribución de masas en el suelo. De mi parte sería todo. Cualquier duda, comentario o sugerencia pueden dejarlo en la caja de los comentarios. Gracias y hasta luego. En el siguiente video vamos a hablar sobre lo perteneciente a carga lineal para terminar con este problema. Muchas gracias.